Aprovechando que tengo acá una superficie, quiero enseñarles a delimitar de la forma más fácil una superficie y es creando una polilínea. Vamos a crear una polilínea alrededor como si fuera el borde. Nosotros hay que crear ese borde, entonces simplemente vamos haciendo eso, delimitando toda la superficie hasta donde queramos que aparezca la superficie. No es recomendable mostrar todas estas curvas que pasan más allá de la línea que estoy dibujando, porque ya no es un terreno que represente la realidad, ya que están puntos demasiado separados. Por lo tanto, se recomienda hacer este borde de esta manera. Así lo pasamos por el otro lado de igual forma. Terminamos cuando ya estamos cerca al final, le damos C enter para que cierre, y luego de tener esta polilínea que va a estar cerrada, vamos a irnos aquí a Tool Space en la parte de superficie y vamos a irnos aquí donde dice Boundaries. Le vamos a añadir y luego le vamos a colocar un nombre que yo le voy a colocar contorno. Simplemente le vamos a dejar tal como está. Les va a aparecer esto, hay más opciones. Que salga esta opción, le vamos a dar OK y luego lo vamos a seleccionar ese borde que habíamos dibujado y vean que automáticamente se va a delimitar y adecuarse a ese borde. Ahora, si yo selecciono el borde y lo doy en eliminar, observen que aquí en el boundary o aquí en la superficie me va a salir actualizar, ¿no? Entonces si yo lo reconstruyo vuelve a salir lo mismo. Entonces en este caso es recomendable no eliminar ese borde que nosotros hemos dibujado, sino colocarle en una capa y ahí ocultarlo. Podríamos crear entonces aquí una capa, colocarle el nombre de oculto, lo apago esa capa y ahora sí yo lo podría pasar a la capa oculta. Ok, y ya está. Entonces de esta forma no se muestra. Y si yo quiero visualizar la capa oculto, simplemente vamos a prender la capa y miren, aquí hay algo interesante de que si yo modifico este borde, luego me voy aquí a Tool Space, a la superficie, le voy a dar reconstruir, miren cómo cambia al nuevo contorno que tengo. Eso es algo que nosotros podríamos luego modificar o cambiar por ahí algún borde que hemos mostrado o que hemos ocultado.